con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Hermanos, ¿cómo se encuentra usted en ese momento? Tranquilo, feliz, escuchando la palabra de Dios. Vamos a empezar a dar un tema tan lindo que tiene que ver, por ejemplo, con los secretos del reino y sus misterios. Entonces, pues, vamos a empezar con qué es el reino de Dios. Recordamos que el reino de Dios está en mi corazón. Mateo 6:33, porque quiero llevarlos a un tema bastante interesante. Mateo 6:33. Amén. Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. O sea que el problema que la gente no entiende es que no se debe de afanar, sino que debe de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué sería el reino de Dios? Vamos a describirlo. Para que todas las demás cosas se nos den por añadidura, todo se nos va a dar. La sanidad, la liberación, la bendición de tener dinero, la bendición de sanar, de resolver un problema. Pero cuando yo busque primeramente el reino de Dios, su justicia, o sea, ser correcto con Dios, darle a Dios lo que es de Dios, ayudar a la gente necesitada. Usted no sabe lo que son lo que significa todo eso. Es algo maravilloso, increíblemente maravilloso. Vamos a leer ahora Romanos 14:17 para que definamos qué es el reino de Dios. Romanos 14:17. Porque aquí se dice que yo busque primeramente el reino, tengo que saber qué es el reino, para poder pues que la gente realmente espere todo esto que tiene que ver con el reino de Dios. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sí, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate pues, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tiene el reino de Dios, se posea que el reino de Dios, Jesús lo anunció que estaba entre nosotros, que se acercaba al reino de Dios. Porque Él es el reino de Dios, o sea que en Cristo estaba el reino de Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero que usted busque primeramente el reino de Dios, su justicia, para que todo se le sea añadido. Y también en Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. Y vamos a leer ahora 1 Corintios 4:20-21. 1 Corintios 4:20-21. 1 Corintios 4:20. Sí. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, cuando uno está en el reino de Dios, ahí está el poder de Dios. Y si lo miramos en el hebreo, reino de Dios, ¿qué quiere decir esto? Este es el reino de Dios, ¿no? Para que usted sea una persona espiritual, tiene que buscar el reino, porque el reino de Dios le va a dar a usted sabiduría, ¿no? Que tiene que aferrarse a la sabiduría de Dios, porque eso es lo que primero da Dios cuando uno busca su reino. Le va a dar la sabiduría para pensar bien, para tener una mente pues iluminada, para tener un comportamiento iluminado, ¿no? Cuando yo busque el reino de Dios, me va a dar la sabiduría. Y también la inteligencia para que tenga un entendimiento de las cosas que estoy haciendo. Pero nos tenemos que aferrar al reino y a la sabiduría divina, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el reino de Dios viene pues la bendición de Dios desde el mundo de la luz, ¿ven? Desde el mundo de la luz. Entonces, hermano, yo quiero que pongamos atención bien porque ese es un tema muy importante. Fíjese, pues cuando usted tiene problemas con su esposo y con su esposa, con sus hijos, es porque no está en el reino, porque empieza a faltar la paz en el hogar. Entonces tenemos que entender que tenemos que buscarnos más a Dios. Ahorita mi hija me mandó un mensaje de un niño que está pues bien grave. Yo le decía, lo importante, mija, es que tú busques a Dios y que toda la gente lo busque, porque tenemos pues acceso al reino y a los misterios que Él tiene. O sea que el reino es donde están los misterios de Dios, los secretos muy guardados, que uno no entiende por qué dice eso la palabra, pero lo va a cumplir. Como dice Pablo, que cuando el hombre se casa con la mujer, se une a su mujer y son una sola carne, y que es un misterio. Y la gente no entiende qué significa eso. Simplemente que en la carne están todas las obras de la carne, y se pasa todo lo que es el hombre, pero le pasa lo malo.
Y también a la mujer le pasa lo malo al esposo. Por eso se hacen una sola carne, o sea que son las obras de la carne. Entonces la gente resulta con comportamientos como el esposo o viceversa. ¿Por qué? Porque están unidos. Y Pablo dice, eso es un misterio. Así como Cristo se une a la iglesia, que cuando estoy unida al Espíritu Santo, soy unida a Cristo. Y tengo que ver cosas asombrosas, no cosas así simples. Yo le decía a las hermanas que yo una vez me caí, me decía mi hermana, ya ni caso te hago porque al día siguiente estás como que nada. ¿Por qué? Porque yo oro y me empieza pues a venir la revelación de que qué debo de hacer, ¿no? Entonces vamos a leer aquí ahora Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Y luego 1 Corintios 4, 20, 21. Lo tengo aquí. 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y a veces, o sea, pues que el reino de Dios no es que si yo va de predicar y predicar, sino que hay un poder de Dios que está operando en mi lengua. Esa es la presencia divina que al estar yo hablando pues en el reino de Dios, estoy llenando el corazón y pues de la gente de esa presencia divina. Por ejemplo, la gente a veces no entiende cuando lee algunas cosas de la palabra y son tan fáciles de entender, ¿verdad? Cuando usted está, por ejemplo, decretando algo, si es una mujer de Dios o un hombre de Dios, usted está mandando un mensaje a ese lugar y se va a cumplir. ¿Por qué? Porque usted está en el reino. Por eso Jesucristo decía, en el reino de Dios, un grano de mostaza se vuelve un árbol. Porque es en el reino, estoy en un lugar de poder, del poder de Dios tan grande. Y por eso aparece aquí el reino. Aquí, por ejemplo, si miramos aquí, es el mundo de la emanación. ¿Y quién es el emanador? Dios. Ya veo que me manda su Santo Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, para que yo pueda pues tener un poder fuera de lo normal. O sea que está aquí a la par del emanador, ¿no? O sea que más que todo poner esto aquí, desde aquí, ¿no? Para acá, para que quede el reino de Dios aquí, ¿no? Es el mundo de la emanación, o sea, de donde emana la presencia de Dios, el poder de Dios, el poder sanador, el poder transformador de Dios. Pero ese es el emanador, que es el que lo manda. Se llama el mundo de la emanación, o sea, vino a mí palabra de Dios, viene de parte del reino, o sea, de Dios para mí. Entonces Jesús hablaba desde el reino. Él nunca habló desde un lugar así, sino que siempre en el reino, porque el reino de Dios es donde está el poder de Dios. Vamos a leer ahora Romanos 14, Romanos 17. 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si la gente no tiene paz, ¿en dónde está? ¿Está en el reino o no está ahí? Ya veo, no está ahí. Si la gente no es justa, tampoco puede estar ahí. Si el reino pues no consiste en qué, si la gente vive triste, cuando usted está triste, hace un cortocircuito en el reino de Dios, entonces se aparta de ese reino. El hecho que usted así como triste, pues que esté así como triste, con depresión, decaída, con miedos, con cobardía, entonces estoy yo fuera del reino. Entonces la gente tiene que darse rapidísimo, como una vez yo le dije a una gente que fui a predicar, hermanos, ustedes no han nacido todavía totalmente, porque se nota que ustedes todavía manejan mucho miedo, mucha cosa carnal, porque no están en el reino. Llegaba la gente y yo empezaba a predicar y gente, buenas tardes, hermana, ¿qué tal tú? Que no sé qué, ahí traje la comida. Llegaba la otra, ahí traje el pastel, porque hacían un escándalo, o sea, como que era una reunión del mundo. Y en el reino de Dios hay paz, hay gozo, hay bebida, hay comida, pero comida pues en el espíritu, no una comida física, sino que era espiritual. Entonces, mis hermanos, o sea que entonces cualquier situación negativa que se crea entre hombre y mujer y en el hogar, está hablando de que no están fuera del reino. Entonces, si se está orando en un estado de nerviosismo, de ansiedad y todo, no está en el reino. Entonces, por eso busquemos ahí en Mateo 13 o Marcos 4, donde está hablando Jesús desde el reino de Dios. Entonces, miremos lo que pasa cuando estamos en el reino, porque ese es un estudio, pues, que yo saqué de un estudio, pues, ¿cómo decir? De un estudio, pues, hebreo, pero la cuestión es que ellos no manejan estas citas bíblicas. Ellos a veces se concretan a decir que están en el reino de Dios, pero no le explican a usted qué es el reino, porque no tienen idea, sino que aquí se explicamos nosotros a través de Pablo,
y también de Mateo 6:33, que es el reino. ¿Qué es lo que pasa en ese reino? Mateo 13:24. Sí. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjate que ese reino de Dios no es de los Reino cielos. de Dios va. Entonces hay que decir de los cielos porque Amén. ahí en la Biblia se confunde eso, porque el reino de los cielos sufre violencia. Sí. O sea que es un reino donde está, pues, hay una confrontación espiritual entre los reinos de la luz y las tinieblas. Como por ejemplo, como aparece en Apocalipsis, que Miguel estaba peleando contra el dragón, ¿verdad? O sea que ahí estaban en el reino de los cielos. El reino de Dios ahí hay paz, hay gozo, hay justicia, ¿no? Sí. Y tenemos que entender que es la justicia divina. Según lo que yo entiendo de la justicia divina, pues con lo que dice la Biblia, es que la gente que le diezma a Dios, que ayuda al necesitado, porque es justo. Que si a usted Dios, por ejemplo, le da una bendición tan grande, no puede usted retener mucho dinero. Tome una buena parte para ayudar a la gente necesitada que encuentre. Yo vi una señora que estaba ayer, por ejemplo, que para entrar pues a una profesión que tiene ella, le pidieron los antecedentes penales. Entonces ella decía que hacía, porque en el momento que los entregue le dan el trabajo, ¿ya? Entonces no hallaba ni qué hacer. Entonces yo dije, por tan poco que sea, que tiene que esperar que le den un trabajo, ¿no? O sea que en ese momento, si usted tiene el dinero, pues eso no vale más de 150 quetzales, no es caro. Entonces usted tiene que, por ejemplo, apoyarla a una gente así, hermana, tome, vaya por favor. Y se fue ella misma. Ayer me dijo, mire, si yo voy hoy y me los dan, el día siguiente me dan el trabajo, ¿ya? Y es una señora que es enfermera. Entonces Dios la puso en mi camino para que así fuera. Pero tenemos que aprender pues no que usted, vaya hermana, qué bueno, ¿verdad? No puede decir eso. Ahí está la injusticia, que el Señor le ha bendecido a usted para que dé, porque si no da, es como que cuando usted, por ejemplo, no puede ir al baño porque tiene atascado toda la porquería en el estómago, ¿ya ves? Eso lo que va a provocar es que se pudra la comida que está ahí y que se le tape el recto, pues, el ano, ¿va? Y entonces el colon, y si pasa eso, se muere la gente. Entonces por eso mucha gente está muerta estando viva, porque porque no operan el reino, sino que operan el reino carnal. Pero yo no tengo por qué darle a esa señora ese dinero. Pues fíjese que sí, porque si Dios la ha bendecido, tenía que haberle dado eso y más. Entonces tenemos que aprender cómo es estar en el reino, hacer justicia al pobre que no tiene la capacidad de... Imagínense que por esa cantidad no podía ella ir a sacar los antecedentes penales. Entonces ella estaba en un evento porque ahí tenía que estar, pero si la persona hubiera sido más, hermana, usted no necesita algo, mandársela a ella de una vez. ¿Ya ves? Porque a veces la gente da un regalo, pero lo que tiene que hacer es cubrir una necesidad. Eso es lo que a mí me gusta hacer, cubrir necesidades, no un regalo para que vaya a un lugar, sino que le den algo que le va a ser útil en ese momento. 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los obreros dormían, vino su enemigo y se yugo venenoso entre el trigo y se fue. O sea que ¿quién sería el Satanás? ¿Ya ven? O sea que a veces hay una buena tierra, pero viene Satanás y llega y pone una semilla que es maldita, por ejemplo. Una semilla de maldad. A veces la gente está dormida y le pone un sueño como que la mujer lo engaña, o el marido. Entonces, ¿qué pasa? Que el día siguiente el otro amanece bien enojado y empiezan los pleitos. ¿Pero por qué se metió el enemigo? ¿Por qué fue que se metió? ¿Ya? Porque la gente no está en el reino. Fíjate. O sea que leer otra vez. Quiero que lo entienda bien. El reino de Dios es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los obreros dormían, vino su enemigo y sembró yugo venenoso entre el trigo y se fue. Ajá. ¿Y qué sigue? Pero mientras los obreros dormían, vino su enemigo y sembró yugo venenoso entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y creció y dio fruto, apareció también el yugo venenoso. Sí. Y viniendo los siervos del dueño del campo, le preguntaron,
Fíjate que ahí también puede ser una semilla que le siembren a uno, una información pues que le haga a uno salirse del reino. A mí me contó una vez un pastor que dice que llegó un señor de ahí de la iglesia, pues donde él iba, y que le empezó a hablar del pastor general. Y dice que a él le causó tanta molestia lo que le contó, pues, pero molestia en contra del pastor. Y dice que empezó a tener así como pensamientos de malos con respecto con el pastor, y vio que en ese momento dice que empezaron a tener problemas en su casa. ¿Sabes? O sea que él dio lugar para que se metiera el Satanás ahí, ¿va? Con una semilla que fue el que le metió y era un pastor el que le fue a decir todo eso. Entonces le puso una semilla venenosa y él empezó a tener ese veneno hasta que se dio cuenta que le estaban doliendo hasta los pies. ¿Ven? O sea, pues que hubiera rápidamente reparado que por qué tenía él que tragarse ese mensaje. A mí me pueden una vez, yo estaba en un evento y llegó un muchacho que estaba ahí y le quería quitar el micrófono a una hermana que estaba hablando. Y dijo, es que quiero desenmascarar a fulano de tal, que era un pastor. Entonces me paré, le quité el micrófono. Aquí lo siento, pero no vas a hacerle. Porque no quiero oír nada del pastor, porque a mí yo no tengo que juzgarlo, sino que tiene que juzgar Dios. El Hijo de Dios no juzga, sino que ora por él y se acabó. Y que si después me llegó a visitar a la clínica que estaba, pero vi una vez ido, como que le había pasado algo a él, pero estaba muy malo. Y no hablaba ni nada, sino que ido. Como que se había metido en él una semilla muy mala. Entonces tenemos que tener cuidado pues con las cosas que hacemos. Pero sí, ese es un tema bastante interesante porque la gente tiene que aprender a callarse, porque ahí lo que está operando es el ego. Y el ego, ¿qué es lo que hace cuando usted está con problemas? Le manipula, le cambia la semilla, le mete cizaña, el ego. No es más que él. Entonces tenemos que aprender a respetar que hay una presencia que quiere pues como dominarnos y que quiere también manipularnos, que es el ego. Tenemos que aprender a no dejarnos manipular. Sí. 26. Cuando brotó el trigo y creció y dio fruto, apareció también el yugo venenoso. Y viniendo los siervos del dueño del campo le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues le vino yugo venenoso? Sí. Él le respondió. Fíjate que es un yugo venenoso, ¿ya ves? O sea que lo que prácticamente le bajó que bajó la cerviz, porque era un yugo que él tenía o sea que le bajó toda la bendición totalmente. Y es por haberse salido de algo le dio lugar a él, ¿ya? Porque si no pasa eso. O sea que tenga cuidado con los yugos venenosos, no le dé lugar al diablo. Como dijo Jesús, en mí, el enemigo viene contra mí, pero en mí no hay lugar, ¿no? ¿Ya vio? Sí, pues tenemos que cerrar todas las brechas que tenemos en la vida. Mateo 13:27. Y viniendo los siervos del dueño del campo le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues le vino yugo venenoso? Él le respondió, esto lo hizo un enemigo. Y los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar el yugo venenoso arranquen también el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro, juntamente hasta el tiempo de la cosecha. Sí. Y en ese entonces diré a los segadores, recojan primero el yugo venenoso y átenlo en manojos para quemarlo. Así es. Mas el trigo pónganlo en mis graneros. Sí. Dice mis hermanos que, por ejemplo, otra cosa es que cuando, por ejemplo, la gente permite que el ego es el que funcione, entonces es porque tiene el sistema inmunológico espiritual muy bajo, ¿no? Porque está débil todavía, o sea que permite que lo muevan sus emociones, no su mente, sino que sus emociones. Empieza pues a cambiar de forma, se deja llevar por las emociones de ira, de enojo que tiene, o de resentimiento, de miedo, todo eso. Pero es porque no está en el reino, porque en el reino de Dios no hay miedo, sino que hay paz, hay gozo en el espíritu y hay justicia. Pero si la gente le da lugar al diablo, como en ese caso que estamos leyendo, todo va a cambiar totalmente, ¿no? El ego es el que abre ventanas y brechas para que el enemigo entre, ¿ves? Es que cuando estamos, pues, cuando nos movemos de nuestro nivel espiritual, como fue que aparece ahí, pues, que venía, pues, un varón salió de ¿cómo se llama?, de Belén, y se fue para Jericó.
¿Qué tenía él que irse para Jericó? ¿Ya vio? ¿Qué tenía él que pasear por ahí? Él tenía que haberse quedado en Jerusalén. Él descendió de Jerusalén para Jericó. Creo que era Jericó. Y que si vino y ahí lo encontraron unos enemigos y le metieron una gran apaleada y lo dejaron medio muerto. Porque eso nos pasa cuando nos bajamos de nuestro nivel. Porque nuestro nivel debería ser estar en el reino. Ese es el tema de hoy. Porque tenemos que aprender pues a estar en el reino de Dios. El amor, usted sabe que el amor no hace mal a nadie. Pero ahí empiezan a manejarnos, no el amor, sino que entidades de odio, de rencor, de resentimiento, de ira, de rencor, porque estamos fuera del reino. O sea que cuando buscamos el reino de Dios, estamos pues desde el amor. Y si la gente hace hasta una oración con ira, con enojo, no está desde el amor orando. Y se pasa horas y es por gusto porque no va a escuchar nada. Entonces, vamos a leer ahora Romanos 13, del 8 al 14. Romanos 13, 8. Sí. No deban nada a nadie sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque la ley dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. O sea que uno puede borrar toda esa estructura pues de que le va a hacer tanto daño cuando uno busca el reino de Dios. O sea, pues cuando uno ama a su prójimo, porque es bien importante amar al prójimo. Y está una parábola ahí donde habla pues de qué es amar al prójimo. Y es ese varón que descendió de Jerusalén para Jericó, y entonces pasó un sacerdote y se pasó de largo, pasó un levita también, hasta que pasó un samaritano. Ese samaritano lo ayudó, lo llevó a un mesón, le pagó todo lo que había que pagar para que se mantuviera ahí, para que lo atendieran y todo, y después regresó por él y le terminó de pagar la deuda. Entonces, ¿quién fue el prójimo de él? El que le ayudó, el que lo cuidó cuando tenía necesidad, el que pagó pues las cosas que él tenía que consumir y todo. Entonces, en su vida, ¿quién ha sido su prójimo para usted? Pues es que Dios condena mucho el hecho de no honrar padre y madre, ¿no? Hay gente que tuvo una madre tan buena, por una cosita que hace la señora ya la odia. Que tuvo un padre tan excelente que le dio de todo, y apenas hace un papá una cosa, ya la gente lo detesta. Y dice que este tema es un tema hebreo, no es un tema que yo pueda dar pues así a nivel nada más cristiano. Lo que pasa es que no dan las citas bíblicas que yo doy, pero este tema es un tema hebreo, que ellos ponen mucho énfasis en dónde está el problema que la gente tiene, porque se dejó manipular del ego, de la envidia, del rencor, de que yo estoy viendo que mi papá no me quiere dar para comprar un carro, entonces ya es un hombre malo, ¿no? que no me quiere, quieren que le entregue su casa y todavía no se han muerto, entonces ahí están, que mi papá que bárbaro, que no sé qué. O sea que si un hijo es bueno, el papá dice, fíjate que quiero que me des tu casa, que te sentada, pagame lo que estoy pagando de alquiler, pero el hijo ahí le dice que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tiene que pagar, pero si va a ir a otro lado, si va a ir a pagar con gusto, ¿ya? Quizá el papá le iba a dar la casa más cómoda, pero como se enojó porque le dijo al papá eso, ¿qué está operando aquí? ¿El reino o qué? Y el ego, ya ves, está totalmente manipulando, ¿no? Y no sabe él lo importante que es para él ayudar al padre, ya ves, hasta darle más, porque el padre pues en ese momento él tiene que trabajar muy duro porque hay pues una escasez de trabajo. Es decir, que bueno, mejor me voy a ir, le voy a pagar un poco más a mi papá. Pero se van a pagar en otro lado. También tú conoces una patoja pues que se fue donde la mamá por ser insolente y estando tranquila porque ahí paga de todo. Y en su casa no quería dar nada, ya ves. Entonces esa es una injusticia, o sea que ella no puede irle bien. Y no se está dando cuenta de que se salió del camino correcto. Y se fue pues a meter a un camino totalmente equivocado, ¿verdad? Me gusta mucho el contexto hebreo porque cómo es que por ejemplo aquí dicen ellos que aquí pues tenemos que la persona que sale de todo eso es porque tiene mucho conocimiento del árbol de la vida. Yo siento que a mí me ha ayudado mucho a entender el árbol de la vida, porque ahí está la clave, ¿verdad? Por eso es que después de que aparece Binah y Daat, aparece Yesed, ¿ya ves? Porque tenemos que hacer uso de esta palabrita, y Yesed significa la generosidad en su grado más alto. Pues yo con que, unas 2 fichas para esta señora para que tenga para su pasaje, no, ya necesitaba antecedentes penales y
policíaco, ¿no? Entonces se lo tengo que dar para que los compre, para que los saque, pues, ¿no? O sea que tenemos que aprender esa es una enseñanza que enseña mucho a uno. Porque no es casualidad que aparezca ahí. Está Binah, que es la inteligencia divina, y el entendimiento divino. Después aparece aquí. ¿Ya? Porque está ahí el ser, porque ahí sigue eso. La fuerza y el poder, ¿ya? Aquí está. Fíjate. O sea que si yo, por ejemplo, me falta algo, tengo que recurrir a la generosidad que tenga. ¿Ya? Qué interesante, ¿no? Eso me va a cambiar la vida también a mí. Uh-huh. Pero tiene que ser, pues, en una parte, es algo del árbol de la vida. Uh-huh. Romanos 13:9, porque la ley dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, pues yo tengo, por ejemplo, pecados de esa naturaleza, ¿cómo puedo eliminarlos? Amando a la persona y respetando a la persona y ayudándola y considerando a la persona que es mi prójimo. Lo que mi prójimo es la que está sentada a la par mía, esa no es su prójimo. Es la persona que tuvo cuidado de ti cuando eras niños, la que te dio de mamar, la que te dio pues alimentos, la que te dio medicina, la que te cuidó de niñito pues en la cuna, la que te meció ahí. Ahí está, ya ven, ahí está tu prójimo. Y no puedes hablar de esa persona porque se te viene toda la bendición al piso. Eso es lo que dice, pues, que por eso si la persona no honra a su madre, no va a tener larga vida y se va a enfermar. Porque tiene que pagar el precio de hacer una cosa así tan tremenda. O sea que la Biblia es muy clara para enseñarnos nosotros que tenemos que aprender a amar a nuestros padres, especialmente. Uh-huh. 10. El amor no hace mal al prójimo, porque Sí. el amor es el cumplimiento de la ley. Fíjate. Yo he oído gente que dice que yo no puedo ni ver a mi mamá. Dice que yo me recuerdo que he contado aquí que Lucía tuvo su catedrático que decía que odiaba a su mamá porque era una vieja aquí. Y era un catedrático. Y que si él decía que no le iba bien cuando él iba pues a dar seminarios. Yo dije, mira, mija, con todo respeto, decirle al tu catedrático, porque ella me mandó a mí unas cosas que él estaba enseñando. Decirle, dije que por favor, porque él habló así de su mamá, pero con una forma tan despectiva. Es que fíjate, yo pues no me gusta que me hablen de las mujeres, porque mi mamá fue una mujer que no sé qué. Acabo de oír a un varón también que dijo que él pues no quería, pues que, para mí es que eso no me gustó, que dijo que cuando era chiquito su mamá le ponía en una jaula con candado, porque era muy travieso, y que entonces él no soporta estar encerrado, ¿ya? Él lo que tenía que hacer es que le sanen eso, ¿ya? Porque entender que la mamá lo estaba cuidando, porque mi hija Lucía se salió una vez de la cuna y se quebró el bracito, ¿ya? Cuando yo vi, bajó las gradas corriendo, pero con el bracito así, con el huesito de fuera, ¿ya? Fíjate, y no sé qué le pasó, que la llevamos al centro médico, y ella corriendo ahí en el jardín del centro médico. Fíjate, y con el bracito de fuera, y cuando le pusieron el yeso, como que era juguete, andaba ella. Mami, mira lo que me pusieron aquí. Mira, para que se metiera el huesito, pero tranquila, ¿va tú? Sí, como que no le había pasado nada. Así, y a los pocos días ya estaba ella con el huesito pegado, ¿va tú? Pero vamos, pues pero este varón a mí yo lo he admirado mucho, pero cuando dijo eso me afectó, porque dijo, ¿por qué no ha sanado eso? Él pues no es un hombre de Dios, pero me ha admirado su inteligencia. Pero dijo, ¿cómo es que hay gente que tan inteligente que no tiene nada de sabiduría? Dijo, porque en vez de sanar eso, porque eso le ha causado a él como un trauma, de que siente que está encerrado en un lugar, entonces no puede. Y por eso él dijo que en vez de, si lo quería meter preso, prefería morir, ¿verdad? Uh-huh. O sea, pues que debe ser muy fuerte lo que a él le afectó eso. Otra cosa que le afecta a los niños, aunque la mamá no lo crea, es ponerlo en una cuna que tenga así laterales, ¿no? Eso es malicia, así barrotes así, porque se le pone la mente, ¿cómo decir? La mente tiene que ser cruzada, ¿sí? Sino que se le pone lateralidad. Y cuando está con lateralidad, solo va pues a usar el 50% de su capacidad mental, ¿verdad? Es bien delicado poner eso. Y la mayoría de cunas son así. Sí, pues, y deberían de ser así como así, cruzadas, ¿ya ves? Para que no le pase nada a la gente.
pero el niño debe estar viendo esos así laterales, se le vuelve pues el cerebro con lateralidad. Y al haber lateralidad, entonces está usando solamente el 50% de su capacidad mental, ¿no? El niño va al colegio y solo saca 40, 50, y si le regalan uno de sus puntos, 60, pero de ahí no pasa. O sea que en una palabra es un niño muy inteligente, que si corrige eso, le sacan 100 puntos, ¿no? Porque es como producto de lo que le pasó en la mente, en el cerebro. Yo trabajo eso también, pues cuando trabajo con los niños, ¿no? Hago que las mamás pongan pues enfrente de ellos una X, para que sus hemisferios que lo miren y se queden dormidos. Porque es bien interesante ese tema. Muchos no pueden ni siquiera sacar 60 puntos porque si saca 50 está usando el 100, el 50% nada más. Si saca 50 es como que fuera 100, ¿verdad? Como que saca 100. Revisemos lo hacemos. 10. El amor no hace mal al prójimo porque el amor es el cumplimiento de la ley. Sí. Sepan también esto, que ahora es el tiempo y ya es la hora de despertar de nuestro sueño. Porque nuestra salvación... Fíjate que yo quiero que la gente observe. Está hablando el Señor de que ahora pues como cuando Él pues habla del prójimo, que ahora que sabe eso va a estar más cerca de usted la salvación. ¿Y por qué? Porque eso lo va a hacer despertar, ¿no? Porque ahora usted va a ser agradecido con su prójimo. Va a ser muy agradecido, nunca pues va a ser más agradecido con su... ¿Y quién es su prójimo? Pues su madre, su padre, alguna hermana que lo crió, alguna abuelita, ¿ya ves? Que tuvo misericordia de usted, porque eso es al final lo que dice esa parábola. Que quién fue su prójimo, el que tuvo de ti misericordia, el que te cuidó, el que te dio medicina, el que te llevó pues para que estuvieras en un lugar seguro y esa persona pagó la cuenta. Y la mamá es la que a veces se quita la comida de la boca para que un hijo coma. Y yo he oído así patojas que llegan allá conmigo, es que no puedo ver a esa vieja tonta que no sé así. Ya ves. Una vez llegó una patoja así y andaba re mal, pero mal andaba en drogas y borracheras y todo. Y cuando yo trató conmigo, yo le dije, fíjate que vamos a tratar de que hagas unos ejercicios, pero yo más que todo quería que ella pues como que el ejercicio la llevara a la reflexión. Y dije, esa patoja anda más cruzada, que no anda cruzada, sino que anda lateral, ¿va? Y le traté eso y vi que cómo cambió. Cuando ella le hice los ejercicios y todo, me dijo, fíjese, doctora, que me pidieron en el colegio que a quien admiraba yo, y fíjese que me extrañó que de mi mente salió a tu mamá. Entonces la empecé a observar y vi que tenía muchas cosas que eran muy buenas, que no me había dado cuenta. ¿Ya ves? Y me encontré diciendo cosas de ella tan increíbles, ¿no? O sea que ella estaba sorprendida de lo que les venía a su mente, ¿verdad? Ya viste, cuando ella se quitó ese obstáculo, ese estorbo, cuando se quitó esas energías negativas que habían hacia su mamá. Y decía, vas a respirar profundo, vas a respirar, saca todo lo que no te gusta, vas a sacar todo lo que te está pues teniendo en ese estado de drogas, de toda la cosa. Respirar fuerte, hace este ejercicio. Y era para que ella sacara todo. Sin mencionar a la mamá, solamente diciendo que sacara todo lo negativo. Diga, ahora sale de mí todo lo negativo y lo soltaba. Y que si cuando llegó ya estaba cambiada. Fíjate, tú la conociste a ella. Sí. El cambio que tuvo, porque ella le decía a usted que ella solo se iba a graduar y se iba a ir también, ¿verdad? Sí, de su casa. Que no quería nada con su mamá. Sí. Después le dijo que no, que se iba a quedar con ella, ¿va? Sí. Porque ya había visto todo lo bueno que su mamá había hecho por él. Sí. No, que la veo que era una mujer muy inteligente por la forma en que había manejado el problema con el papá. Sí. Pero que no le discutía nada cuando llegaba, sino que le decía que pues que estaba bien, que si se había ido, no se preocupara, ¿no? Sí. Que iba a estar a cargo de sus hijas y todo, y ahí están los hijos de ella grandes ahora. Sí. Pero no le pensaba que no sé qué, que a veces te fuiste, para todos estás enfermo, nada. No tengas pena porque yo estoy aquí en la casa y me voy a ocupar más de ellos hoy. Así. Entonces ella empezó a notar pues que ella es una mujer tan diferente, ¿no? Sí. Pero ella dice que eso no lo miraba cuando estaba así mal. No, no miraba lo malo. Sí, todo lo malo de ella. Es que hasta cuando habla me molesta, me cae tan mal, me dijo. ¿Ya ves? Y después me dijo, pastora, ¿qué me pasaría? Que fíjese que me pidieron un trabajo que era la persona que yo admiraba y solo a mi mente se venía mi mamá. Sí. Y que si empecé a notarla, a verla, y dije, mi mamá cómo es de inteligente, de verdad, porque
no dice nada a mi papá porque viene a dejar el dinero para la casa y todo. Tú no es tonta, es una mujer muy inteligente. Uh-huh. Y al final el Señor pues, les compró esa casa bien linda, una casa que tiene preciosa. Así, mis hermanos, que tenemos que actuar con inteligencia y con sabiduría. Pues empezamos a hablar de eso, que en el reino lo que primeramente se genera es la sabiduría. Después la inteligencia, que me van pues a generar los dos, el entendimiento del mundo espiritual, ¿no? Y si yo miro que me falta algo, que no me va bien en todo, entonces yo tengo que aferrarme a Yesed, que es la generosidad en su más alto grado. Uh-huh. Sí. Amén. Sí. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Sí. La noche está avanzada y se acerca el día. Y eso sea pues que estaba muy duro el problema, muy oscuro, ¿va? Él penetrado la máxima peso oscuridad, que fue ese Agustín de Hipona, ¿va? Que se vio que era un momento en que vivía con la más densa oscuridad, y que sí se dio cuenta que ya iba a amanecer, que cuando pasa eso porque va a amanecer, porque se dio cuenta que ya iba a despertar del sueño que estaba, porque son sueños los que tenemos ahí. Uh-huh. Estamos viviendo un sueño nada más, no una realidad, porque estamos dormidos, ¿no? Fíjate qué tremendo, ¿va? Pero fíjate todo lo que habla antes, ¿va? Habla del amor, ¿ya ves? El respeto, del amor. Fíjate, a veces de la honra, del respeto y del amor, pero habla bien claro. Es que eso por ejemplo, dice que con Romanos fue que se convirtió ¿cómo se llama ese varón de Dios? No, es un varón de Dios que cuando vio que decía todo eso en Romanos, entonces ahí fue, o sea que era la santidad. Ser santo como yo soy santo. Pero dice que se convirtió porque vio que necesitaba acercarse mucho a Dios. Y también ese varón, que era un hombre que se quedaba tirado en la calle de tan borracho, y le dicen pues San Agustín, ¿va? Él cuando leyó esta porción de la Biblia, entendió que estar así como en una forma como él estaba tan borracho y tan en un lugar tan oscuro, que ese era el momento que iba a despertar, ¿verdad? Porque iba a amanecer. Después de la oscuridad viene el amanecer, dice. Estaba más cerca, estando así, estaba más cerca de otras veces la salvación. Cuando él entendió todo lo que hice antes, este capítulo. Uh-huh. Es tan interesante ese capítulo, muy, muy lindo. Sí. Porque te da mucha revelación ese capítulo, fíjate. Que tiene que ver pues con que si yo estoy tan mal en la vida, estoy en la densa oscuridad, me puede despertar el hecho de que yo pues honre a la persona que fue mi prójima, ya ves, que la ame, que la respete y que vele por ella, o sea, ya sea el padre, la madre, la abuelita, una tía, pero que tenemos que honrar a ellos. Uh-huh. Sí, claro que sí, ¿ya? Tienen que dejar de pensar mal de los papás. Es que mi papá no está conmigo, es que mi mamá se fue a Estados Unidos y por eso es que yo empecé a tomar. No, tomó porque se le dio la gana, no es por eso. Pero entiende en ese momento como que la palabra le entra una iluminación y entiende por qué estaba así. Era porque no había honrado a su madre, porque no la honraba, porque andaba él en la calle, el que pues ese Agustín, andaba en la calle tirado de una vez de tanta borrachera. Y la mamá oraba todos los días por él, todos los días. Se iba a buscar donde estaba y ahí tirado oraba para ese lugar. Y le decía, Señor, mis lágrimas que sean como lo que despierte a ese hijo, ¿eh? Y le dejaba este capítulo así abierto a él. Y que si cuando una madrugada él empezó a leerlo y despertó, fíjate. Lindo, ¿ato? O sea que yo bendigo a Dios porque después de la madre tenemos que orar y orar hasta que el hijo se convierta. Sí. Y ese capítulo es algo muy bueno porque hay gente que anda en oscuridad muy fuerte. La noche está avanzada, ¿eh? Y se acerca el día, ¿ya ves? Mira lo que dice ahí, él hasta le fue revelado. Es que yo quisiera que la gente entendiera que cuando uno tiene un acto de entender algo, en ese momento Dios le revela cosas que no están escritas ahí, ¿ya? Porque mira lo que le reveló. Romanos 13:11. Sepan también esto, que ahora es el tiempo y ya es la hora de despertar de nuestro sueño. Sí, pues. Porque ahora nuestra salvación
está más cerca de nosotros que cuando creímos. Sí, La noche está avanzada y se acerca el día. sí. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Fíjate que que si no desechan esas obras de las tinieblas, no pasa nada, no cambia la gente. Y la gente quiere seguir siendo mentirosa, afanada, estar lleno de odio, rencor y resentimiento, y que Dios les haga milagros, no se puede. O sea que va a seguir dormida la gente. ¿Ya ves? Mira. Sí. Lee eso también, porque es que este capítulo para mí es algo tan interesante. La noche está avanzada. Lástima que los judíos pues que no lean eso, sino que simplemente algunos sí lo leen, pero cuando son mesiánicos, pero los judíos no leen eso a Pablo. Y es algo tan maravilloso, tan lindo. Pablo era un judío y era un judío que tenía mucho conocimiento del reino, de los secretos del reino, ¿no? Él tenía mucho conocimiento. O sea que miramos las epístolas de Pablo, como hablan de la guerra espiritual y todo. El único que habla mucho de eso y sabe hasta cómo hay que hacer para tener una guerra espiritual, que está en Efesios 6, ¿verdad? 10. O sea que nos revela muchas cosas, Pablo. Increíblemente en el capítulo 2 de Primera de Corintios o Segunda de Corintios nos revela un capítulo preciosísimo. Sí, todo, sí, que va a ser revelada a nosotros los hijos de Dios. Pero me encanta a mí Pablo porque tiene una revelación tan grande. Y esa revelación está plasmada también en este libro de Romanos, ¿no? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Ya ves. ¿Y las armas de la luz cuáles serían para ustedes? Sería la oración con Kavaná, leer la palabra de Dios, la meditación en la palabra. Esas son armas de luz. Conocer la palabra, ser justos. O sea que darle a Dios lo que es de Dios y ayudar a la gente necesitada, ¿verdad? O sea que entonces va a venir el gozo, a mi vida va a venir la justicia y el reino. Lo estoy aplicando la justicia de Dios. ¿Sí? Son las armas más poderosas. Y o sea que sería la oración, la sedacá. Dice que yo hablé de un tema de la gratitud, que según los estudios de la Torah oral, dice que lo más alto que hay que el arrepentimiento de un verdadero teshuvá, dice que es cuando uno reconoce que lo que está pasando vino porque Dios así lo decidió, para que uno cambie. Porque si no hay un cambio, no hay nada. Entonces que uno dice, te doy gracias, Padre, porque tú me supervisaste y me mandaste ese mensaje de amor para que yo tenga un cambio radical, ¿ya? O sea que cuando uno reconoce que lo que me está pasando, aunque sea duro, Dios así lo determinó para que yo me dé cuenta que lo que tengo que corregir. Pero todo es a reconocer que viene de Él, que es producto de su supervisión divina y de amor para mí, porque el amor no hace mal a nadie. Me mandó un mensaje de amor mandándome una enfermedad, mandándome pues un golpe que quizá me dé, para que aprenda dónde tengo yo que dejar de ser cabezona. Así es. Ajá. 13. Andemos honestamente como de día, no en orgías, ni en borracheras, ni en impurezas sexuales o lascivias. Imagínense que lee él eso, y en eso andaba él. Como andaba bien bolo en la calle, ¿verdad? Ajá, mira. Es que como que era un mensaje escrito para el corazón de él. Yo he contado que yo fui a una reunión que iban a hacer una especie de soltera y pusieron a una religiosa pues a hablar de él, ¿verdad? Porque el niño se iba a llamar así. Y que cuando salimos yo la encontré y ella me fue a saludar y le dije, fíjese que me gustó mucho que usted hablara de ese varón, pero usted sabe por qué fue que él se convirtió. No me. Fíjese que él dije, su mamá que se llamaba Mónica le leía la Biblia cuando estaba bien bolo. Y se lo leía y se ponía a orar por él cuando estaba tirado en la calle. Y decía, Señor, que mis lágrimas sean la semilla de amor para mi hijo, para que despierte. Y que si un día le dije, él pues dejó la mamá la Biblia abierta y él entendió en Romanos capítulo 13 qué es lo que su mamá le quería decir, qué le quería decir Dios, y todo cambió para él. ¿Ya viste? Mira qué lindo. Es una vida tan linda la que tuvo él pues en ese momento.
pero si la gente no despierta no pasa nada. O sea que a veces cuando estamos en lo más profundo de un problema es cuando despertamos. Ya sea que nos despierte el sufrimiento o nos despierte la necesidad. Sí. Romanos 13:13. Andemos honestamente como de día, no en orgía, ni en borrachera, ni en impurezas sexuales o lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vístanse de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que todo lo que él dice que la gente lo atesore, porque está poniendo las cosas que me tienen a mí atada todavía, a una condición de oscuridad. ¿Ya ves? Es que estoy usando armas de las tinieblas. ¿Y qué sería el arma de la tiniebla? Ir a la brujería, a los vicios, a ir a tomar el pozo de Jacob, ¿ya? En adulterio, en lascivia, todo eso que pone ahí, ¿eh? Mira. 14. Si no vístanse de nuestro Señor Jesucristo y no se ocupen de los apetitos de la carne. ¿Ya ves? Ahí está. O sea que todo lo que está diciendo ahí son las obras de las tinieblas, que nos vistamos que eliminemos eso, ¿eh? Para poder usar las armas de la luz. La eliminación de todo eso. Sí. Fíjense, pues, o sea que el amor no hace mal a nadie. Yo creo que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo creo que ahí ya lo dijimos. Sí. Vamos a leer ahora Mateo 22, de 37 a 39. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 29, porque es el que estaba hablando ahí de esto que está aquí. Ellos sugieren que se lea Salmo 29 para que yo pueda abrir mis ojos y despertar. Eso fue que yo puse esa lista bíblica de Romanos 13, porque era lo que a mí porque nos da un ejemplo claro de cómo podemos despertar. Y eliminando las obras de las tinieblas. Salmo 29. 29, sí. Traigan la simiente de carneros a Yahvé. Atributad gloria y poder a Yahvé. Traigan a Yahvé la gloria debido. Sí, atributad gloria y poder a Yahvé. Traigan a Yahvé gloria, en la gloria debida a su nombre. Adoren a Yahvé en la hermosura de su majestad. Poder, fuerza de Yahvé sobre las aguas. Truena, la gloria de Yahvé está sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé que es poderoso. Voz de Yahvé, honor, dignidad, majestad. Yo quiero que la gente entienda por qué se sugiere leer ese salmo. Porque se habla de la gloria de Dios y del poder de Él, ¿ves? Amén. Para que eso se manifieste donde uno está en ese momento que uno esté leyendo, ¿vale? Amén. Se lee despacio para que la gente lo dijera y que cierre la gente sus ojos para oír ese salmo. Sí. Que no es largo, es corto. Es corto, son 11. Sí, pues yo ya lo leí. Sí. Voz de Dios que rompe los cedros. Ya viste. O sea que quita los estorbos, ¿verdad? Sí. Dios quiebra los cedros del Líbano. Los hace saltar como becerros. El Líbano y el Sirión como cría de búfalos. Voz de Dios que taja con llamas de fuego. Voz de Dios que hace temblar el desierto. Sí. Dios sacude el desierto del santo. Voz de Dios que hace parir a las ciervas y arranca de raíz los bosques. En su templo todos hablan de su gloria. Pero ¿cuándo voy a tener yo la voz de Dios? ¿Cuando busque defectos en la gente o cuándo? Cuando busque lo mejor de ellas. Amén. A ver, cuando yo pues me mantenga en el reino de Dios en paz, en justicia, en gozo, ¿sabes? En poder. No que hablando de que no se puede nada, de que todo está difícil. O sea, cuando yo cambie mi manera de pensar, de ver las cosas, todo va a cambiar también. ¿Sabes? Amén. Dios controla el diluvio, que significa Él destruye el ejército de mis enemigos. Dios se sienta como rey para siempre.
Dios dará poder a su pueblo. Dios bendecirá a su pueblo con Shalom. Amén. O sea, mis hermanos, que Dios les bendiga, y quiero yo pues que esta enseñanza les haya servido de algo para cambiar en su vida. Yo le bendigo a Dios porque a mí me dio mucha paz hoy temprano que lo leí así con Selah, así pues con meditación. Decía, gracias Padre por este salmo tan hermoso, porque habla de tu gloria, de tu poder, Señor, y del poder que tú tienes para que todo cambie en nuestra vida, para que todo se transforme, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que toda persona que escuchó ese mensaje, que lea ese salmo, que lo proclame, Señor amado, para que se manifieste en él la gloria de Dios, que es todo lo bueno de Él, lo mejor de Él, que se manifieste en mi vida para que me pase todo eso bueno, y que también que se derrame su gloria divina. Padre, ese bien divino que hay en Él, que se me derrame a mí, Señor, en el nombre de Jesús, y ese poder, Señor, que podamos tener ese poder tan lindo en nuestra boca, en nuestro corazón, para que lo cumplamos, Padre. Gracias, Señor bendito, gracias, Señor Jesús. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.